El abogado que está a mi derecha es el flamante cabeza de lista del Partido Ciudadanos para las elecciones europeas que se celebrarán el próximo 25 de mayo. El partido Albert Rivera proclamó a Javier Nar como candidato a esas elecciones donde, según las previsiones, aspira a obtener hasta 3 escaños. Más, aparte de político y abogado de prestigio, Javier Nar es un avezado tertuliano, actualmente en programas como El Gato al Agua, en Intereconomía, y con el que empezamos a interesarnos por el mundo de las leyes en aquel mítico e imperdible programa de televisión española Tribunal Popular. Javier Nar, muchísimas gracias y un placer tenerlo por aquí, por la redacción de Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, Javier, comenzamos recientemente. Ciudadanos, las bases te han elegido como cabeza de lista para las elecciones europeas que se van a celebrar además justamente hoy, 25 de febrero. Quedan 3 meses para esa cita electoral. Bueno, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Y cuáles son las líneas maestras de Ciudadanos para esa cita electoral? Las expectativas son la consecuencia de la extraordinaria crisis, no ya económica, sino social y moral en la que vive España. Una crisis que da como consecuencia el desprestigio de lo que es no la democracia, sino la partitocracia. La democracia ha sido prostituida por la ocupación de todas las áreas de poder por una oligarquía de partidos políticos que ha transformado lo que debería ser un camino de participación en un camino de control en todas las estructuras del Estado. Ciudadanos lo que plantea es algo tan revolucionario y tan evidente como una vuelta a la normalidad democrática que consiste en que la administración del Estado no sea la administración del gobierno de turno, sino la administración de todos. Por lo tanto, la profesionalización y la eliminación de esta práctica absolutamente deleznable que todos los partidos han ido generando en este país, de ir colocando como estratos en cada una de sus legislaturas sus paniaguados dentro de la administración, con un objetivo doble: distribuir el maná sobre el pueblo fiel, como ya ve en el desierto del Sinaí, y, en segundo lugar, controlar las instituciones del Estado. Por lo tanto, una administración viable, que en este momento, dada su gigantismo, es imposible de gestionar, nos devora. En segundo lugar, una administración profesionalizada y neutra, donde la gestión política sea la gestión política, pero la administración no sea la del gobierno de turno, sino la de todos nosotros. Una independencia verdadera del Poder Judicial, que se acabe el que, como la túnica de Cristo, se la partan los partidos políticos en sus trapicheos y vayan dividiéndose el Consejo General del Poder Judicial, que es el que además nombra a los principales responsables de los tribunales, que después van a juzgarles a ellos, lo cual es muy interesante, en los diferentes tribunales superiores de justicia, con lo cual lo que se crea es una dinámica no viciosa, sino infumable, o el Tribunal Constitucional, juergas en las que participan todos los partidos políticos y después se llenan la boca de eso que se llama regeneración democrática. Por lo tanto, una auténtica separación de poderes, que los partidos políticos no penetren en todas las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, algo tan básico como crear una educación que sea una educación con criterios estratégicos. O sea, un país extraordinario que se llama Finlandia no tiene recursos naturales. Sus únicos recursos naturales es la inteligencia y su capacidad de inventiva y su capacidad de competitividad. Y en un país crítico por su climatología, sin otro recurso natural que la madera, que tampoco es ni el petróleo, ni el oro, ni los diamantes, tienen una tecnología punta como consecuencia de un pacto nacional creado en 1946. Aquí lo que es fundamental es que los partidos políticos dejen de pensar en su ombligo y empiecen a pensar en algo que es importante, que se llama la ciudadanía común, España. Creo que eso es no solamente difícil, sino imposible, porque el problema fundamental de los partidos políticos no es el bienestar de la ciudadanía, sino su propio bienestar, su propio egoísmo. Y de ahí resulta su descrédito absoluto. Es significativo que en un momento de crisis máxima en España, la ciudadanía en sus encuestas ante el Centro de Investigaciones Sociológicas exponga, como es normal, que el principal problema de España es la crisis y el segundo problema es quien nos tiene que sacar de la crisis. O sea, el principal problema es la tuberculosis y el segundo problema es el médico que nos tiene que curar la tuberculosis. Y ahora, ¿quién va al hospital?
Está la cosa complicada. Bueno, pues vamos a ver si ponemos buenos médicos. En eso estamos. Javier, precisamente centrado en esta cita europea, hablábamos que hay perspectivas de que incluso de que Ciudadanos, que se presenta por primera vez a esta convocatoria electoral, podría llegar a sacar hasta 3 escaños. Yo me imagino que para vosotros es un exitazo de cumplirse. Mira, yo creo que es importante que empecemos a percibir que los éxitos no tienen que ser de la fuerza política que pueda conseguir un buen resultado. Que lo que es necesario es que tengamos unos gestores decentes y que tengamos personas que piensen más allá de sus propios cortos intereses. Sacar 3 diputados, yo entiendo que es un éxito, pero a mí por encima del éxito puntual del partido lo que me interesa es la regeneración social de todos, la regeneración social del aparato del Estado. Y ese es nuestro objetivo. No sacar 3 diputados, que sí. Yo además te voy a decir una cosa. Yo mi educación es bilbaína. Y en Bilbao somos muy apostadores. Y somos apostadores de ventaja. Sabemos el resultado. Yo he hecho una apuesta seria con compañeros de partido a que sacamos por lo menos 3 diputados. Y ahí me va un montón de cenas. Creo que las voy a ganar. Además, tengo entendido, Javier, que no van a ser cenas precisamente baratitas, ¿no? No, son cenas que yo llamo cenas con amigos, que son cenas de castigo. O sea, que el que pierde se va a dejar parte de la cartera. Aparte de la dignidad, se va a dejar parte de la cartera. Tanto estas elecciones europeas, Javier, tradicionalmente siempre tienen un componente muy negativo, que es la alta abstención. Yo me imagino, sobre todo, a los grandes partidos casi todavía les va a interesar mucho más, ¿no? Que haya esta abstención para que pues fuerzas como la vuestra, como Ciudadanos, como pueda ser Vox, como pueda ser UPyD, pues saquen lo menos posible. Deseo equivocarme con toda mi alma, pero yo mucho me temo que vamos a asistir a unas de las elecciones más sucias, donde la descalificación hacia la persona va a ser uno de los ejes, y que va a haber muy pocas ideas y un montón de eslóganes. Yo siempre pienso que lo fundamental no es esos mítines patéticos donde se trata al votante como ganado y donde con 5 chascarrillos, a cual más ridículo, creado por los gestores de campaña, se trata de decir cosas más o menos generales. Yo creo que hay que acudir a algo tan revolucionario y fundamental como la capacidad de discriminación y de pensamiento, y que hay que respetar al ciudadano y no manipularlo como puedes hacerlo para una campaña publicitaria para vender una bebida gaseosa. El problema es que los partidos políticos se han convertido en esencia gaseosa con una magnífica imagen que proyectan a través de la publicidad. Pero observa una cosa. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que es necesaria un cambio fundamental en la actitud y en la conducta de los partidos políticos. Vamos a ver quiénes son los candidatos de los 2 más importantes. Sí, porque tenemos el Partido Socialista, que sí tiene definido a su candidata, en este caso, Elena Valenciano. El Partido Popular todavía estamos en veremos. Yo te pregunto, ¿Elena Valenciano es una persona que haya llegado antes de ayer a la política? ¿Es una cara nueva? ¿Es una cara refrescante? ¿O es el viejo aparato zapateril? Y si es el viejo aparato zapateril, habría que preguntar si alguna responsabilidad tuvo en aquella gestión patética que nos ha dejado España convertida en un erial. Si no tuvo ninguna, ¿qué hacía en el aparato? Y si tuvo alguna, ¿qué hacen las elecciones? Entonces, no se trata de otra cosa, sino de decir, es imposible plantear una regeneración, un cambio, desde lo que son los aparatos de los partidos, pero hay un problema básico. Los partidos son aparatos. Los partidos terminan por ser una oligarquía, no tiene capacidad de regeneración porque su propia esencia es la oligárquica. Yo, haciendo una pequeña comparación, digo que hay una frase que no me gusta nada, pero que es una definición marxista, que se dice la dictadura del proletariado. Ahora tenemos otra dictadura, que es la dictadura del secretariado, que son los secretariados de los partidos políticos. Y te dicen, nos regeneramos. ¿Y quién se pone al frente del asunto? El señor Rajoy, que está digitalmente nombrado por Aznar. Y el otro dice, somos la regeneración. ¿Y quién es la regeneración? El vicepresidente del desastre, que es el señor, el actual secretario general del Partido Socialista. Pérez Rubalcaba. Pérez Rubalcaba, claro.
uno se queda absolutamente atónito, porque si resulta que los viejos actores son los regeneradores, pues es lo que yo llamo un oxímoron, que es una contradicción en término. Es algo así como el agua seca. Cierto. Javier, me comentabas ahora eso de que, bueno, esperas una campaña pues llena de descalificaciones, una campaña terrible, sobre todo hacia pues partidos como el vuestro. Sorprende, por ejemplo, que de repente el Partido Popular en Cataluña, digamos, para definirlo, ha sacado dos cosas de tu pasado como si fuese algo de decir, bueno, es que, vaya, las personas no pueden cambiar. Por un lado dicen, pero si el señor Nar perteneció al Partido Socialista Popular, y luego, por otro lado, si el señor Nar, en sus tiempos de juventud, pedía una Cataluña libre, ahora que cambia. Esto me imagino que obedece a esos nervios, ¿no? De ver además, sobre todo, no estas encuestas ya, digamos, europeas, sino también incluso esa encuesta sacada por la propia Convergencia y Unió, donde os dan como tercera fuerza política. Sí. Es que, claro, hay cosas que, quiero decir, es difícil rebatir, porque es semejante esperpento. Vamos a ver. Decir que Enrique Tierno Galván, el viejo profesor, era independentista, es uno de los descubrimientos más maravillosos de la historia de la España contemporánea. O sea, cuando el Partido Popular presenta estas cosas, hombre, yo le diría, primero le agradezco muchísimo que me haya recuperado un viejo cartel que yo había perdido. Entonces le voy a pedir que me envíe una copia porque me gusta. Pues le enviaré porque además creo que la tengo en el ordenador. Si puedo, incluso pues oye, hazme una copia, por favor, porque es que lo he perdido. Cuando hablábamos entonces de una Cataluña libre, estamos hablando de 1976, donde estábamos luchando por las libertades de todos. Así que, hombre, por Dios, el pensar que el Partido Socialista Popular era independentista, ¿qué le digo yo? Es algo así como decir que el actual rey de España es republicano. Son esas cosas que decir, hombre, como anécdota divertida es ameno. Pero, hombre, por favor, no me lo digan ustedes en serio, que es para morirse de la risa. Y evidentemente yo vengo del Partido Socialista Popular, que era un partido que luchó por la libertad y por la democracia en España. Me siento profundamente honrado por haber tenido como compañeros aquella magnífica pléyade de personas que pensaban, que dieron la cara, pues gente como Fernando Morán, como Emilio Casiniello, como Raúl Morodo, como Jorge Enjuto, como Pepe Bono que acusó a los asesinos que habían matado a los abogados de Atocha, y en aquellos momentos actuar de esa manera en un tribunal era jugarte la vida. Estamos hablando de gente que tuvo una actuación ejemplar. Así que ser compañeros de personas ejemplares no me merece otra cosa más que un sentimiento de satisfacción de que me llamaran compañero de ellos. Así que, ¿qué quieren que les diga? Efectivamente, soy reo de haber sido militante del Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, donde el Partido Popular entiende que era un partido disolvente, por lo visto, era un partido peligroso, por lo visto, y además independentista. ¿Se ríen ustedes? Pues yo también. Javier, centrado también en Cataluña, ¿qué es lo que va a pasar al final con la cuestión, el derecho a decidir? ¿Llegaremos a ese 9 de noviembre que más haga la consulta sin que Mariano Rajoy y el gobierno actual pues muevan un dedo? Porque es que parece que al final aquí nadie se mueve, pero las semanas en el calendario van avanzando y noviembre llega, como quien dice, aunque lo vemos lejos, pero llega. Claro. Mira, aquí estamos ante un problema extraordinariamente grave, que es mucho más que al que yo llamo don Tancredo Mariano Rajoy plantea como un problema político. Esto no es un problema político, esto es un problema social. Estamos ante un progresivo avance hacia la fractura social en Cataluña, mientras el presidente Rajoy piensa que esto se va a solucionar sencillamente desde una confrontación o desde un desgaste o desde una gestión estratégica sobre la superestructura política. Ojalá fuera así, pero no es así. Rajoy es lo más parecido a aquella frase o aquella imagen que se decía de Franco, que en su gran mesa tenía dos enormes montones. Uno de los montones era cosas que el tiempo ha resuelto y otra cosas que el tiempo resolverá. Rajoy piensa, y tiene razón, que Artur Mas no podrá llegar nunca al referéndum porque ya ha puesto los elementos para que el referéndum no se realice. Lo primero que dice es:
el referéndum solamente se hará en situación de legalidad. Como evidentemente no se va a producir la legalidad, no se va a producir. Segundo, el señor Mas-Colell, que es el consejero de Economía, ya ha dicho que no habrá proceso de independencia si eso significa la salida de la Unión Europea. Está perfectamente claro que una Cataluña independiente sale disparada de la Unión Europea para ponerse en la cola y empezar negociaciones para reentrar en la Unión Europea. O sea, pasaremos por un infierno, ni siquiera purgatorio, de unos 8 o 10 años, sencillamente por la ensoñación, por los orgasmos, por lo que yo llamo esa masturbación de las meninges nacionalistas, que consiste en decir que con una mítica Cataluña independiente estaremos mejor. Quizás estén mejor ellos, pero que se lo cuenten a los trabajadores que van a perder el empleo porque salimos de la Unión Europea, tendremos aranceles para la exportación y tendremos el efecto frontera, que significará una pérdida sustancial del mercado español, mercado al que, por otra parte, los nacionalistas catalanes no han hecho otra cosa que insultar, porque resulta que España es ladrona, España nos roba, España nos invade, España es una genocida cultural, y acto seguido de decir todo esto a España, de buen rollo, y tú sígueme comprando. Bueno, esto sencillamente es de una frivolidad extrema. Bien, lo que está haciendo Artur Mas es lo que ocurre en las tabernas, aquello de cogerme que lo mato, y se pone así para que te cojan. Eso que lo haga Artur Mas, dijéramos, en el espacio parlamentario que quiera, es más o menos inocuo. Pero el problema es quién va a gestionar la extraordinaria frustración, la ruptura que va a significar que quienes han estado empujando hacia el horizonte mítico de la independencia son los que van a terminar por decir no podemos llegar a esa independencia porque el Estado opresor nos lo prohíbe, paréntesis, muchas gracias Estado opresor, porque me impide usted hacer un referéndum que yo en el fondo no quiero hacer. Pero públicamente lo que queda es un Estado central, madrileño, no España, esa cosa que se llama Madrid, desde Cataluña, que es quien impide que el pueblo catalán sea libre, con una particularidad. Yo me he pasado la vida como corresponsal de guerra asistiendo a conflictos de liberación nacional en muchos lugares. Jamás vi que un pueblo oprimido tuviera como presidente al máximo oprimido y el partido político más oprimido fuera el partido en el gobierno. Son de esas cosas que uno dice, caramba, como oprimidos realmente a ustedes les va muy bien. Pasa, Javier, por ejemplo, hay una imagen de estos días, es un vídeo viral, es verdad que no es un vídeo muy bueno, pero bueno, pues alguien en la inauguración del Mobile Congress de Barcelona graba el momento en que, bueno, pues un señor, por llamarlo de alguna manera, que perteneció además al partido de Joan Laporta, o sea, un señor de ideas separatistas, llega el príncipe a su altura y le niega la mano. Además, incluso le dice, no te doy la mano porque tú nos niegas a hacer la famosa consulta. Pero además, ya lejos de eso, lo anecdótico es la siguiente escena, donde se ve al señor Artur Mas y al alcalde de Barcelona pues, riendo la gracia. Es más, incluso el señor Artur Mas va a darle la mano a ese señor pues que acaba de hacerle ese feo al príncipe. Yo creo que ellos no tienen esa sensación de que yo creo que Mas no sabe exactamente en qué se está metiendo. Hombre, Artur Mas está haciendo algo fantástico, que es la mejor campaña que puede hacer a su adversario principal, que es Esquerra Republicana. Pocas veces se ha visto un caso semejante en la historia de la democracia occidental, que es un señor que todos los días hace una rebanada o una roncha del partido político y se lo da de comer a Esquerra Republicana. En este momento, en las encuestas, dan una situación pareja entre una Esquerra Republicana que siempre era un partido de tercer nivel y absolutamente irrelevante en Cataluña. Era el partido que hacía lo que se llama la falca, o sea, para calzar la mesa metías algo que es necesario para que no trotole. Pero nunca tuvo una personalidad propia hasta que Artur Mas decidió lanzarse por el camino de la independencia, comerse a su partido, hacer una especie de antropofagia o autoantropofagia y dar de comer a Esquerra Republicana. Por otra parte, yo llegué a Cataluña en el año 65. En el año 65, en este país caían chuzos de punta. Era un periodo duro del franquismo. Yo estuve en la creación de lo que se podía crear entonces, clandestinamente. Bueno, era una clandestinidad muy cándida, la nuestra, pero clandestinidad, que era el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona. Yo jamás vi independentistas ni personas que lucharan por los derechos nacionales de Cataluña
más allá del Partido Socialista Unificado de Cataluña y algunos independientes, entre los cuales estaba yo. Entonces, toda esta burguesía radicalizada en la lucha por los derechos nacionales hubieran sido extraordinariamente bienvenidos en los años 60 y 70, pero ni estaban ni se les esperaban. Son los que los franceses denominan los resistentes del día 7 de junio, que es el día después del desembarco de Normandía. Entonces son independentistas sobrevenidos, nacionalistas cuando ya no hay problema, y antifranquistas a la muerte de Franco. En castellano hay un refrán espléndido: amor o muerto, gran lanzada. Javier, no me resisto tampoco a preguntarte, como en tu faceta de tertuliano, dominas un poco todo lo que es el tema de los medios de comunicación. En estas semanas hemos asistido, bueno, pues a un hecho prácticamente insólito. En cuestión de, yo creo que ni 2 meses, 3 grandes periódicos, El Mundo, bueno, mejor dicho, La Vanguardia, El Mundo y El País han relevado a sus directores. Y en todos los casos, más o menos, ha surgido la cuestión o la teoría de que ha habido una imposición. En el caso de La Vanguardia, hay quien dice que ha sido incluso una orden directa de Zarzuela, ante, digamos, un poco la deriva que parecía haber cogido Andich. Y en el caso tanto del Mundo como del País, parece ser que la presión viene desde Moncloa. ¿Cómo ves estos cambios, Javier? La independencia primera es la independencia económica. Si yo le debo dinero al banco, que tiene la capacidad de pagarme el coche, la casa, el despacho, la cuenta corriente, yo qué sé, todo lo que tengo, ¿tú te crees que yo me puedo plantar ante el banco y decirle lo que yo pienso del banco? Obviamente no. ¿O tendré que ser amable y complaciente por aquello del chiste del dentista? No nos haremos daño, ¿verdad, doctor? Bueno, qué curioso que estamos ante una situación de crisis máxima, donde todos los medios de opinión pública importantes tienen unas deudas absolutamente espectaculares. Mira, todo es posible si no va en contra de la fuerza de la gravedad, pero hay 2 tipos de acontecimientos, los casuales y los causales. Entonces, puede ser casualidad o puede ser causalidad. Esto prácticamente queda dicho todo. También, Javier, hay otra pregunta que, aunque sea yendo unas décadas pasadas, no me resisto a preguntarte. Te conocimos mediáticamente en aquel programa de televisión española, Tribunal Popular, donde además ejercías de duro fiscal. Viendo las sentencias que salían de ese programa y viendo cómo está la justicia ahora mismo, vamos, aquello sería el estado deseable, ¿no?, para la justicia que tenemos hoy en día. Yo soy mucho más optimista, de verdad. Tenemos la tendencia es lógico, de comentar lo extraordinario. Y por lo tanto, sentencia dictada en tal caso o en tal otro. La inmensa mayoría de las resoluciones judiciales, uno podrá estar de acuerdo o no con ella, pero son aceptables. Mira, como ciudadano te diré, mi única esperanza en este momento, es en la profesionalidad y decencia del Poder Judicial. Tengo una profunda, no confianza por fe, sino confianza por experiencia en el Poder Judicial. Y después hay acontecimientos que a uno le chocan, pero la inmensa mayoría de los acontecimientos del Poder Judicial son absolutamente correctos. Te diré más. El único canal de depuración y de limpieza del torrente gigantesco de excrementos que nos ahoga se llaman las actuaciones judiciales, bien en Mallorca, bien en la Audiencia Nacional, bien en los juzgados, bien en la jueza Laya. Esta es nuestra última y única esperanza. ¿Tú piensas que la depuración de la inmundicia sindical y política de Andalucía se va a depurar en el Parlamento andaluz? Obviamente no. Se va a depurar en el juzgado de la señora Laya, porque hasta ahí no llega el Poder Ejecutivo. Y en último término legislativo, que no es otra cosa sino el propio Poder Ejecutivo. Así que la verdadera y real esperanza reside en jueces que no tienen ni temor ni ambición. Y ante jueces sin temor y sin ambición, y que son sencillamente profesionales, eso en sí mismo es un hecho revolucionario y te diré más, subversivo del orden constituido. Al decir subversivo me refiero a Dios gracias subversivo,
de esta especie de partitocracia que está pervirtiendo la democracia, en la que yo creo profundamente y que creo que hay que regenerar para que la ciudadanía contemple sus instituciones como instituciones que merecen confianza y no que merecen sencillamente... Bueno, el Parlamento español está considerado en los últimos puntos, en los últimos y más bajos niveles de la fiabilidad. ¿Por qué? Porque está compuesto de políticos en los que nadie cree. Y deberíamos creer en el Parlamento como el órgano de fiscalización del poder ejecutivo. Y no lo es, porque es un órgano domesticado al servicio del propio poder ejecutivo. Y el poder ejecutivo no es otra cosa sino la partitocracia de lo que es la secretaría de cada uno de los partidos. Desde esa cúpula emanan todos los verdaderos poderes del Estado, excepto el judicial, donde todavía quedan jueces que están dispuestos a hacer justicia. En eso os creo. Finalmente, Javier, en tu papel de tertuliano en el programa El gato al agua, la situación de Intereconomía, bueno, no es desconocida. Reciente la cadena prácticamente se queda ahora sin programación, solamente pues es el gato al agua. Se está trabajando en una nueva programación. ¿Pero qué crees que se ha debido a esta situación? Que el gobierno, por ejemplo, que ha echado mano a otros medios de comunicación, sobre todo el grupo Prisa, porque, por ejemplo, con Intereconomía, de repente parece como que nos conocemos. Ha sido por ese espíritu crítico, por ejemplo, ha tenido la tertulia en los últimos años. Yo sinceramente te lo digo, no estoy en ese conocimiento, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que, siendo, como entiendo que soy, una persona que ciertamente no está en el espectro de lo que es sociológicamente el Partido Popular, y determinándome como persona no creyente, yo soy ateo y así lo he determinado, ni siquiera agnóstico, nunca he encontrado, o pocas veces he encontrado, tanta libertad de decir lo que pienso como en Intereconomía. Así que, si hay algo que a mí me repugna, es el sectarismo que consiste en descalificar al adverso sencillamente por la etiqueta. Yo, en esta emisora o en esta cadena, lo que he tenido siempre es la libertad de decir lo que pienso, sin limitaciones de ninguna clase. Y para mí eso es suficiente. Es más, yo prefiero decir lo que pienso en lugares donde mi pensamiento no está dentro de la ortodoxia del lugar, porque yo precisamente entiendo de que convencer a los convencidos es inútil. Hay que tratar de llegar y de explicar cosas a los que puedan tener un pensamiento distinto, sencillamente no para convencerlos, sino para que encuentren otra información. Y yo siempre he respetado, o así lo he intentado, a la audiencia, a la que lo que trato es de no imponerle eslóganes, sino criterios. Que después estén de acuerdo conmigo es otra cosa. Te digo una cosa, yo hay muchas veces que entro en profunda discrepancia conmigo mismo. No hay nada más útil que revisar tu propio pensamiento. El pensamiento mantenido en eterno es un pensamiento esclerótico. Hay que abrirse y escuchar al prójimo. Hay que evolucionar, efectivamente. Exactamente. Pues, Javier, ha sido la verdad que un placer tenerte por aquí, por los estudios de Periodista Digital, y bueno, desearte pues toda clase de parabienes de cara a esa cita electoral del 25 de mayo. Y a ustedes, pues espero que hayan disfrutado de la entrevista.